Muy bien, de esta manera, escuchemos ahora, con mucho respeto, el mensaje del señor gobernador del Estado, maestro Alejandro Murat Hinojosa. Gobernador, se me hace el honor. Pues muchas gracias. Gracias, Catalina, por demostrarnos estos 20 años que cuando uno elige el camino correcto se pueden hacer grandes cosas. El hecho de estar hoy aquí con este legado que ya ha construido esta congregación mariana trinitaria, con una mujer expresidenta, Laura Chinchilla, y un hombre expresidenta de Costa Rica y un hombre expresidente de España, demuestran que hoy tenemos que buscar nuevos mecanismos para encontrar nuevas soluciones a nuestra realidad. Qué importante el día de hoy que cumplan 20 años en un entorno mundial que vuelve a cuestionar cuál debe de ser el camino que debemos de seguir como sociedad. Antes de entrar a este gran recinto, me preguntaba qué podía reflexionar con ustedes. Y recuerdo el cambio de siglo a la revista Tiempo o Time, que señalaba cómo llegó a elegir al hombre del siglo. Y para llegar a elegir al hombre del siglo, primero se preguntó qué había marcado al siglo pasado. Y se respondía diciendo que primero había sido la lucha en torno a cuál debería ser la forma de gobierno. Si la alternativa era la democrática, en donde vale la pena escuchar a las personas, o si el camino tenía que ser la autoritaria, porque siempre el camino era más fácil. Si valía la pena pelear por los derechos fundamentales y los derechos civiles, o si valía la pena solo administrarlos y voltear la cara. Si había sido un siglo de grandes avances tecnológicos y científicos y cómo llegar a ellos. Después se preguntó, ¿y cuáles habían sido los protagonistas y a quién habría que considerar? Y por supuesto, primero empezó por los perdedores, por aquellos que habían cuestionado esos valores y esos principios, Catalina, que bien señalas el día de hoy. Y ahí cita a Hitler, a Lenin y a Mussolini. Hombres que había que reconocer porque habían sido protagonistas de este siglo, pero que claramente no podían ser el hombre del siglo porque habían sido parte de los derrotados. Y entonces sigue preguntándose, ¿y qué marcó al siglo? Los hombres de las formas de gobierno, y se pregunta primero por el hombre del medio siglo, de Winston Churchill, un hombre que sin duda, a través de su disciplina, de su compromiso con la libertad, mantuvo el ideal democrático para el mundo y para su país. Pero después empieza a cuestionar sus principios fundamentales y le reconoce que en ciertos momentos fue un hombre misógino que no reconocía la equidad de género con las mujeres. Y por lo tanto, no lo podía reconocer como el hombre del siglo. Y entonces sigue con Roosevelt, un hombre importante que juega un papel sin duda fundamental y lo reconoce. Pero señala qué más marcó al siglo. Y entonces entra la parte de los derechos fundamentales. Y ahí estaba Muhammad Gandhi, un hombre que nos demostró que la vía pacífica también permite construir los grandes puentes de la historia. Y ahí estaba Martin Luther King y Nelson Mandela.
Pero después se pregunta, ¿y qué más agregó? Y entonces sigue la parte científica. Un siglo en donde hubo grandes avances en todos los ramos. En el médico con Pasteur, en el tecnológico con Henry Ford. Pero entonces llega Einstein. Un hombre que claramente cambió la realidad de cómo veíamos al mundo. Pero entró a preguntarse qué lo definía como persona. Y es un hombre que también tuvo que elegir la libertad o el autoritarismo, elegir la lucha por los derechos civiles y fundamentales o el otro camino. Y es así como la revista Time elige a Albert Einstein como el hombre del siglo, porque no solamente dio esa gran aportación al mundo en la parte científica, sino que en sus principios fundamentales fue un hombre que eligió la democracia y los derechos fundamentales en la parte de su lucha personal. Y hago esta referencia porque el día de hoy es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Qué podemos aportar en este momento en que hay grandes cuestionamientos en el mundo? En donde una vez más tenemos que elegir cuál debe de ser el camino y cuáles deben de ser los nuevos mecanismos para construir una sociedad más justa, más equitativa y que mantenga las libertades fundamentales. Y Catalina, sin duda, a través de tu congregación, de tu compromiso social, hoy nos marcas un camino. Tu congregación tiene la representación en 17 países. Más de 29 gobernadores trabajan de la mano con ustedes todos los días. Más de 20,000 millones en estos 20 años y solamente este año, como me lo compartía David, más de 8,000 millones. En esa ecuación, ustedes han caminado de la mano con hombres de Estado como los que hoy nos comparten su presencia. Mujeres y hombres que han dejado un gran legado en la historia de sus pueblos, pero también en la historia de la humanidad. Has caminado de la mano con hombres de la empresa que han sumado con tu visión, con tus valores. Es por eso que el día de hoy me entusiasma mucho aquí en el estado de Oaxaca que podamos celebrar con ustedes y recordar que siempre vale la pena pensar también en lo que ha marcado a nuestras culturas, en esos mecanismos que a veces son simples, pero permiten alcanzar grandes cosas. Porque aquí en Oaxaca también tenemos el tequio, una expresión cultural de trabajo comunitario que ha permitido a través de muchos años, de manera milenaria, construir la ruta y la identidad de este gran pueblo oaxaqueño. Tú lo retomas, ese espíritu, y sin duda el día de hoy nos sumamos contigo a esta celebración. Pero más allá de esta celebración, encontramos en esta expresión de trabajo una alternativa y una respuesta a las preguntas que hoy nos hacemos como sociedad. Y en Oaxaca estamos claros de que juntos con el presidente municipal, José Antonio Hernández Fraguas, con los más de 3.9 millones de oaxaqueños, tenemos la capacidad de construir un cambio que realmente genere la equidad, la justicia y la libertad que todos queremos. Enhorabuena por Oaxaca y enhorabuena por Mariana Trinitaria. Muchas felicidades y muchas gracias.